Buenas tardes a todos. Espero que estén bien, como siempre. Vamos a ver ahora en otro esfuerzo de resumen y de dar relevancia a la materia verdaderamente importante. Y vamos a analizar la lectura que en la antología es el capítulo 12 de Víctor Pérez para analizar lo que es la patología negocial, es decir, las enfermedades que aquejan al negocio jurídico. Vamos a hablar de invalidez, de ineficacia, de inexistencia, y vamos a tener entonces la posibilidad en una presentación también sui generis. Los aspectos más relevantes no solo resumen la lectura de Víctor Pérez, sino que nos basamos también en otros autores como Vicente Calatayud, y de mi especial preferencia el libro de Principios de Derecho Privado de Federico Torrealba, donde hacemos un resumen en esta presentación de estos principales temas. Esto no es solo la lección, sino que además vamos a entrar entonces a resumir estos temas principales. Básicamente me interesa que hagan la lectura de don Víctor. Si tienen dudas, vamos a planear una sesión para la próxima semana, particularmente sobre los ejemplos. No les voy a facilitar de inicio, si la quieren, por supuesto, se los paso, el libro de don Federico, porque inclusive el MAL lo elabora para una teoría del contrato, ya pone más ejemplos más dinámicos, donde se parte de ciertos conceptos que ustedes van a ir adquiriendo en tercer año, pero igual es la lectura preferida para mí. Pero vamos a ir a don Víctor Pérez. Mismos comentarios, como dicen a nivel de los anuncios y de la publicidad, aplican restricciones cuando leemos a don Víctor, por lo que nos va agregando y nos va comentando que a veces es desconcertante porque no sabemos identificar bajo un esquema completo si ese párrafo o esa página es relevante o solo lo está mencionando correlativamente y no parte del esquema básico. Entonces, la presentación que vamos a ver se basa más bien en ese esquema básico. La lectura de don Víctor se llama completamente Patología Negocial, Invalidez e Ineficacia del Negocio Jurídico. Él va primero a hacer un planteamiento entre figuras similares o no. Luego entra a hablar de la anulabilidad, luego analiza la ineficacia de todo y que no está en la presentación. Me interesa que haga un énfasis también en la ineficacia y en las figuras que él contempla, pormenorizando o particularizando el tema de la ineficacia del negocio jurídico. Dicho esto, ustedes deberían terminar con la lectura, y esta lectura cierra con el tema de, un segundito para no enredarnos. La lectura finalmente cierra con el capítulo 13, que se no lo vamos a ver todavía, que es la prescripción de la acción de reticencia o el dolo omisivo como un vicio del consentimiento contractual. En eso me gustaría hacer más bien como una pequeña tarea de trabajo, porque no es una lectura que me haga feliz para este momento.
Creo que lo que va a hacer más es enredar algunas cosas, pero lo dejamos hasta ahí. Muy bien, vamos a pasar a compartir pantalla y analizar la presentación en cuestión. Vamos a ir aquí. Ahora sí ya. Muy bien. Lo que estamos haciendo en este momento es dar un panorama y lo que queremos llevar adelante es, hay una ruta prevista por las normas y las partes suscribientes, que es la ruta de la carretera en rojo. Eso es lo que las partes esperan que se cumpla y en efecto las partes lo logran. Sin embargo, el negocio jurídico sufre padecimientos o patologías que van a hacer que en principio desviemos lo que teníamos proyectado por las partes. Ahí es donde entran los temas de anulabilidad. Ya veremos qué es eso. La inexistencia del contrato. Luego, la nulidad, porque aquí hay un juego de palabras, ¿verdad? Entre nulidad o nulidad absoluta y nulidad relativa o anulabilidad. Esos son conceptos similares. Y luego tenemos la ineficacia, que viene por factores externos. Entonces, dicho esto, ese es el núcleo de la lectura. Para analizar de manera clara las patologías, primero debemos analizar en esta ruta que tenemos nuestros objetivos hacia adelante, que están de amarillo y rojo. Tanto el fin como el objeto del negocio jurídico deben ser queridos por las partes y el ordenamiento jurídico. Ese es nuestro rumbo. Eso es lo que queremos perseguir con las distintas figuras de negocio jurídico, actos jurídicos o contratos que se persiguen. Además, cuando un juez o un árbitro, si fuera el caso, va a analizar un contrato, él va a procurar conservarlo. No se favorece la idea de dejarlo sin efectos. Entonces, si el juez o el operador del derecho va como guía a permear su forma de pensar, toda su forma de pensar al momento de analizar un contrato y ponerlo en práctica, va a procurar que el contrato siga surtiendo sus efectos jurídicos, salvo que pasen las desviaciones que tenemos a la izquierda o a la derecha. La invalidez y la ineficacia tienen problemas porque no es lo que teníamos planeado. La invalidez la entendemos de una forma sencilla, como que el contrato del negocio jurídico carece de aquellos elementos esenciales que vimos en la lectura anterior para cada tipo de negocio, y esto es un defecto o una enfermedad, es intrínseco, es hacia adentro. La invalidez es hacia adentro del negocio. Es importante también señalar a nivel de la invalidez que es algo que no viene determinado desde afuera. La ineficacia viene de afuera. Una causa extrínseca que no viene del acuerdo de voluntades o del acto jurídico de la parte. La invalidez no permite que se produzcan los efectos jurídicos. Hay salvedades, como vamos a ver. Y esa es una sanción que el ordenamiento establece por efectivamente esa ausencia que tenemos de esos elementos esenciales.
Es importante también que tengamos claridad de que dependiendo del acto jurídico o del contrato, hay elementos esenciales. Los contratos societarios, por ejemplo, requieren dos o más partes. No puede haber un contrato societario con una sola parte. Esto es algo que es aplicable solo a los contratos asociativos o societarios. No sería aplicable al acto jurídico como lo es el testamento, porque en el testamento podemos tener una sola parte, perdón. En el fideicomiso tenemos por lo menos tres partes o tres papeles, pero el fideicomitente puede algunas veces ser fiduciario, las menos, muy raro, pero se puede en doctrina. Y en la más de las veces, el fideicomitente puede ser fideicomisario, es decir, beneficiario del acuerdo. Cuando yo menciono todas estas figuras, me encantaría también que individualmente o como lo puedan hacer en el chat, pregunten cómo funcionan, que se vayan formando esas ideas. La ineficacia viene determinada por el no cumplimiento de una condición que viene de afuera. Por ejemplo, el contrato que acordamos entre las partes, Andrea y Juan Carlos, es que cuando la jirafa de Andrea tenga una jirafa bebé, para mí, ese es el momento de que se dé una compra. Si a la jirafa de Andrea le cae un rayo y la dispersa por la sabana y no puede, por ende, tener una bebé jirafa, esta condición extrínseca va a afectar el negocio. No el negocio como se pactó, el negocio era perfecto, pero por este hecho relevante, la condición esperada o resolutoria o suspensiva afecta directamente estos efectos. Una circunstancia extrínseca de un negocio, por ejemplo, es cuando deje de llover, ocurre en el mes de noviembre, yo le pagaré entonces a Ana Lucía tal suma de dinero. Si no dejó de llover, no voy a cumplir y como no previmos qué hacíamos en diciembre, la condición no se puede cumplir. Esto lo estoy señalando por lo siguiente, porque podemos interpretar que la condición para que surta efectos un contrato o la condición para que deje de surtir efectos un contrato está contenida en él, es un elemento intrínseco, pero los eventos son extrínsecos. Por eso se habla de que al no acaecer la condición suspensiva, no surte los efectos si es algo afuera de la voluntad de las partes. Evidentemente, más detalle en eso, me encantaría nuevamente los insto a que escriban, que tengan dudas. Yo sé que todos estamos muy ocupados, que es un año particular, pero hay muchas cosas buenas que ver. Ya las siguientes lecturas, como les comentaba, no son las más felices, pero tenemos una maravillosa circunstancia y es que ya estamos a punto de entrar en el tema de la responsabilidad. Analizar su teoría, sus planteamientos. Eso es en la lectura capítulo 15. De capítulo 15 en adelante tenemos muchas cosas más entretenidas que ver. Me va a encantar que podamos ver el voto de sala primera en el caso de doña Eugenia Cartín, donde hay una responsabilidad de Repretel que se reduce por el criterio de los jueces y ahí vamos a usar el perfecto ejemplo para poder analizar cómo funciona nuestro sistema de responsabilidad extracontractual. Ok. ¿Qué es la inexistencia? ¿Qué es la nulidad y qué es la recesión? La nulidad, tanto la absoluta como la relativa,
tiene que ver con los vicios en la esencia o en la forma del negocio jurídico. En la nulidad no surten los efectos que las partes querían por el vicio que ocurrió. La rescisión, como otro fenómeno, aunque vayamos contrario a los números, es esa circunstancia por la cual se invalida porque hay un perjuicio o una lesión para una de las partes que le va a impedir cumplir. La ventaja o el provecho de esto es que ya vimos algo sobre la imprevisión cuando analizamos nosotros el efecto que tenía la pandemia y en esas lecturas y en esas charlas, el efecto que tenía la pandemia en el cumplimiento de los contratos. La inexistencia, a diferencia de la nulidad, donde el contrato sí es relevante, ya aquí el contrato no es relevante, no existe del todo. Los requisitos parecen ser de un negocio, pero son un disfraz. No hay negocio, es imprescriptible y es insubsanable. La inexistencia no requeriría en principio declaratoria judicial, no produce efectos jurídicos, no se subsana por el transcurso del tiempo y es una excepción. Nadie puede pedir la inexistencia porque del todo no existe. Es cuando alguien va a ser obligado por otras circunstancias o otras relaciones de negocios y se interpone diciendo como excepción de una parte que es demandada que el contrato no existe en realidad, que no surtió efectos, que es como todos aquellos ejemplos que nos daba don Víctor al inicio del semestre que tenían que ver con el testamento que se hace en una obra de teatro o el contrato que se firma para grabar un programa de televisión, donde en el programa se trata de suscribir un contrato, pero ninguna de las partes tiene voluntad de hacerlo y entonces no puede surtir ningún efecto jurídico. Aquí viene una parte bien interesante, las diferencias por el juego de palabras que se da entre la invalidez y la irrelevancia. El contrato irrelevante es un hecho jurídico que no incide en los intereses que ha escogido el ordenamiento de manera especial. Es importante que tengamos claro que el acto inválido sí es relevante, inválido absoluto relativamente, mientras que el acto irrelevante o inexistente no existe. La ilicitud es diferente a la invalidez. La ilicitud viene desde afuera. Por ejemplo, mencionamos en algún momento también nosotros el hecho de que, en efecto, hay objetos contractuales que vienen determinados por la ley. Dentro de esta perspectiva, el ordenamiento desde afuera le impone la voluntad de las partes que no están libres y no están voluntarias a que hagan cosas. Por ejemplo, es obligatorio para ciertas actividades tener un seguro de riesgos. Entonces, independientemente de que yo no quiera tener un seguro de riesgos, yo tengo que tenerlo. La ley me lo impone como para cumplimiento desde las actividades laborales, desde las actividades de riesgo, donde es indispensable tener un seguro para responder. Un contrato puede ser ilícito porque el valor fuera del ordenamiento dice no se puede hacer tal cosa, pero sin embargo las partes lo hacen. Y ese alcance también, eso es muy, muy interesante. La ilicitud de una cláusula no puede necesariamente significar la ilicitud del todo.
Yo puedo anular una cláusula y tener el contrato válido, por ejemplo. Esa es ilicitud. La invalidez afecta todo el contrato. Es una enfermedad que se extiende por todo lugar. Diferencias entre invalidez, rescisión y resolución. La resolución es un mecanismo que va a dar por terminado un negocio jurídico por el incumplimiento de una o de ambas partes, pero de una de las dos partes es más grave. Y este incumplimiento es por hechos posteriores al hecho del surgimiento del contrato, que el contrato sí es perfecto. La rescisión es devolver al día uno las cosas porque no debió formarse un contrato, porque en su génesis había un padecimiento grave. La resolución es responsabilidad contractual por daños y perjuicios por un incumplimiento de uno de ellos. O como decíamos, uno más grave que el otro. La ineficacia nos habla, como ya vimos, de la existencia de un negocio válidamente formado. La invalidez, no. Perfecto. Quiero que cuando van leyendo y haciendo la lectura, van viendo esta guía pequeña que tiene, se la voy a pasar en PDF, para que vayan aclarando la lectura de Don Víctor. Ahora vamos a hablar de la nulidad absoluta. La nulidad absoluta tiene, como vimos, su fundamento sustenta en el 835 del Código Civil siguientes. Esto solo se puede pedir por judicialización del conflicto, porque por un lado uno puede pedir la nulidad absoluta de un contrato que se suscribe para que se devuelva al día 1, o se puede contestarte que el contrato es nulo como una excepción o una defensa cuando uno es demandado. En la nulidad absoluta, el acto jurídico es inexistente, no deben surtir derechos ni consecuencias, no es posible subsanarlo y cualquier parte con un interés o patrimonial o directo puede alegarlo. Aquí, en esta columna del centro, vamos a ver en la siguiente presentación que no necesariamente, aunque sea tan malo y terrible y mal integrado e inexistente, el contrato afectado a nulidad absoluta significa que no va a surtir ningún efecto jurídico en el ordenamiento. Este texto no lo aporta y me gusta porque es muy claro, don Federico Torrealba, donde nos demuestra entonces por qué, aunque decimos esto, sí surte algún efecto. Luego tenemos cuáles son las situaciones en las que se da la nulidad absoluta. Ya vimos la falta de condiciones esenciales o una incapacidad absoluta. La nulidad absoluta no debería prescribir porque es insubsanable, porque no existe. Pero se habla de 10 años. Y esto es como excepción. A ver, aquí no estoy hablando de excepción por excepcionalidad, sino excepción a nivel procesal. Si alguien alega después de 10 años la nulidad absoluta de un contrato que hemos estado ejecutando durante todo ese tiempo y ya transcurrieron 10 años del mismo, yo puedo interponer la excepción de prescripción. A eso se refiere aquí, prescripción. ¿Surten efectos jurídicos entonces de un negocio absolutamente nulo? Sí. Ya lo vimos anteriormente, 837 del Código Civil, la convalidación por prescripción negativa. Leemos el 837 en sentido contrario. Es decir, si transcurren los 10 años, una prescripción va a venir a traer seguridad a la situación de las partes, contestado como excepción porque sí se ejecutó el contrato. Leamos el 837. Luego, también surte efecto jurídico un acto nulo, por lo siguiente. Si yo, y aquí tenemos un pequeño glimpse, una pequeña visualización
de lo que es el procedimiento ante el registro público y los terceros ante ese registro otros registros. Yo tengo una compraventa que es absolutamente nula porque la vendedora nunca fue la que vendió, hubo sustitución de identidad y alguien suplantó la identidad, por ejemplo, de Andrea. Entonces, ¿cómo suplantamos la identidad de Andrea? Un notario dijo que sí había estado Andrea firmando, pero ella andaba en Moscú en ese momento. Pero ella nunca dice nada por un tiempo. Este le vende a Mario. Mario, el dueño, e inscribe en el registro. En principio, este acto entre Andrea y Mario, Andrea la de mentiras, no la que estaba en Moscú, es absolutamente nulo. No hay capacidad. Sin embargo, si Mario luego le vende a Joaquín, de acuerdo al 456 del Código Civil, por la seguridad de las transacciones a efectos civiles, Joaquín es dueño en derecho, aunque Andrea ya no tenga la finca que supuestamente registro, que la defendía de la seguridad, perdón, que la defendía de un acto falso por la actuación de un notario, ya no la va a tutelar. Aquí hay dos protecciones. Si usted demanda esto civilmente, este acto nulo puede surtir efectos porque Joaquín puede llegar a ser dueño sin que la Andrea que andaba en Moscú originalmente pueda actuar. Si es en materia penal, se han dado algunas circunstancias donde si yo pruebo que Joaquín sí conocía del evento o no se defiende en el proceso penal, se le va a anular toda la cadena de transmisión. Pero eso es muy difícil. Es muy interesante también el tercer efecto, que lo dice el artículo 66 del Código de Familia, que nos habla de que el matrimonio declarado nulo o anulable, si surte algunos efectos jurídicos, léanse el 66 y van a ver. Luego tenemos la nulidad relativa, cuando el defecto no es absoluto y salvaje, sino que es relativo. El negocio surte efectos relativamente, 836 del código, porque la condición es imperfecta o irregular. Por ejemplo, Andrea me suscribe el contrato de un alquiler cuando tiene 17 años, 11 meses. No tiene capacidad para suscribir un contrato. Pero 6 meses después convalida la falta de capacidad en el contrato suscrito de arrendamiento y de esta forma puede convalidarse la situación. Depende usualmente la nulidad relativa de incumplimientos e incumplimientos imperfectos de las formalidades de ley. La incapacidad relativa es una de estas, que es el ejemplo que estamos poniendo, y estos son subsanables. Sí es posible pedir la rescisión, es decir, devolver todo al día 1, si esa condición, si esa circunstancia, si ese elemento que se insertó en el negocio jurídico es un elemento que para una de las partes es indispensable y esa valoración la tendrá que hacer el juez. Los actos nulos relativamente tienen un plazo de 4 años para subsanarse. Si se ejecutan por 4 años, estos quedarían como válidos. 841 y 842 del código. El contrato nulo relativamente es eficaz, salvo que se haga una rescisión. Se puede confirmar el contrato de manera tácita o de manera expresa, corrigiendo el defecto, y los efectos van a seguir entonces desde el día 1 en adelante, y solo la puede reclamar aquel que haya sido perjudicado o que obtenga la posesión patrimonial de quien había sido parte del contrato por herencia,
por cesión de derechos, etc. No es declarable de oficio. Se habla de que la nulidad absoluta es declarable de oficio, pero hay toda una discusión, que la ven en la lectura de don Víctor, sobre esa dificultad y que los tribunales finalmente han dicho, igual mejor lo piden. Dependiendo de un contrato, si el contrato no es de ejecución inmediata, porque hay una condición suspensiva, por ejemplo, una de las partes puede pedir la ejecución del contrato y la parte puede entonces, sin ningún problema, exigirle al juez que se convalida la condición anulable y se sigue adelante. Como el contrato no deja en sus efectos, esta solicitud, digamos que lo vuelve a traer a una vigencia para las partes. Si ya se estaba ejecutando el contrato, contratos prestacionales que arrancan desde el mismo momento que se suscriben, se aplica el 844 y lo que hacemos entonces es confirmamos que todos los efectos jurídicos con los que arrancó el contrato seguirán vigentes. Luego, esto nos tiene que llevar, un segundito, a la imposibilidad sobrevenida, que de esta también hablamos. Solo para darle estructura a lo que hablamos sobre la imposibilidad sobrevenida, que ya lo vimos, como dijimos, con la lectura sobre la pandemia, esta, para que sea declarada, tiene que ser absoluta y permanente. No es un momento de suspensión nada más. La causa que genera la imposibilidad de cumplir se mantiene en el tiempo. No estamos hablando ni de fuerza mayor ni caso fortuito, sino que estamos hablando más de una excesiva onerosidad sobreviniente, donde para una de las partes ya ahora sí cumplir el contrato tal y como fue pactado es dañino y perjudicial gravemente. Todo contrato trae un desequilibrio, no todo contrato es perfectamente sinalagmático en las cargas de las partes. Entonces, sería absurdo pensar que todo contrato es equilibrado perfectamente, pero sin embargo, lo importante aquí es que esa razón de no poder cumplir no es por fuerza mayor o caso fortuito, sino porque la forma como se diseñó el negocio jurídico no permite el cumplimiento, no hay imposibilidad sobrevenida si hay prestaciones alternativas. Si estas prestaciones, por ejemplo, están previstas en unas cláusulas que permiten un cumplimiento de una forma no principal, pero hay una disposición en ese sentido. También tenemos en la prestación alternativa el hecho de que esta alternativa evidentemente haya sido prevista desde el inicio en el contrato. No tiene que ver tampoco aquí con el hecho de que las partes negocien una nueva condición. Eso no es imposibilidad sobrevenida, pero lo estarían haciendo para que no llegaran al incumplimiento. El efecto inmediato de la imposibilidad sobrevenida es que las partes descargan sus responsabilidades. Esto es finalmente la presentación. Procuré ser muy resumido, no excederme de los tiempos, eliminar un montón de temas que digamos que no necesitamos tener acá. Nuevamente les agradezco el hecho de que estemos prestando atención a las lecturas. Les voy a remitir entonces esto. Y por ahora no hay pruebas cortas, en eso estamos teniendo algún tipo de paz y algún tipo de equilibrio. Y vamos para adelante, creo que en un par de semanas vamos a hacer la práctica ya del segundo parcial, espero ya tener las notas de verdad y también los resultados de las pruebas cortas. Estaré pasando entonces esas instrucciones para todos nosotros, también en el Google Classrooms.
y por supuesto también por nuestro grupo de Telegram. Que el Señor los bendiga, que estén bien, cuídense. Muchas gracias.